Sí, ya empiezo. Bien, así que voy a ceder la posta a Pablo para que luego lo ceda a Iván. A ver, permiso. Bien. Pablo, make host. Ahí va, te debería llegar. Sí, ahí se quedó. Gracias. Genial. Muy bien, cuando gusten, adelante. Ok. Bien, ahí te dice co-host, Iván. Bien. Voy a compartir pantalla Dale. y ¿Se me voy a escucha, poner... no? Sí, se te escucha. Bien. Y ahora Bien. pantalla completa ahí. Bárbaro. Bien, Dale. antes de arrancar quería hacer un comentario y va en referencia a lo que preguntaron en el chat, si había videos de Juliana al respecto de este tema. Y la verdad es que nosotros, por lo menos, no encontramos. Y la exposición que vamos a hacer el día de hoy va a ser basada en las notas teóricas, que creo que las escribió Juliana, y también en unas notas que escribió Eleonora Catsígeras para una versión anterior de este curso, para el plan anterior. Y ta, esperemos que sea de su agrado la presentación. Comenzamos entonces. Bien. ¿Te animás a ponerme la próxima? Ahí va. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de singularidades, que es un tema bastante interesante, creo yo. Y primero voy a intentar dar una intuición más o menos de qué es una singularidad, con funciones de R primero para dar una idea, y después sí vamos a ir a ver cómo se generaliza para funciones complejas. Una singularidad es un lugar donde la función tiene algún problema, donde por alguna razón no está definida y por lo tanto no podemos evaluar la función ahí. Ahora, hay varios tipos de estas singularidades. Por ejemplo, para poner un primer ejemplo, la función seno de x entre x es una función que está perfectamente definida en todos los lugares menos el 0 y es derivable en todos los lugares menos el 0. Si uno grafica esta función, uno va a ver que en principio no le nota nada raro. No parece que tiende a infinito ni nada por el estilo. Entonces uno podría pensar, y puede ver haciendo el límite, que si define la función de esta manera, y además la define aparte en 0 como 1, la función resultante es una función que es perfectamente continua y derivable en todos los puntos, y de alguna forma como que agregando ese punto arreglamos toda la situación. Después hay funciones que son más caóticas, por ejemplo 1 sobre x cuadrado, es una función que de vuelta en 0 no está definida porque no podemos dividir entre 0, y si uno ve la gráfica, hace los límites, ve que cuando se acerca a 0, la función diverge y se va a infinito. Y se puede ver que en este caso no hay ninguna forma de definir el valor en 0 para que la función resultante sea continua, ni mucho menos derivable. Es por eso que, bueno, es de interés estudiar las singularidades, porque vemos que pueden ser distintas. Por ejemplo, la primera que noté es una singularidad que, si bien está y la función no se puede evaluar en 0, sí podemos de alguna forma redefinirla, dándole un valor a ese punto, para que la función quede regular, para que quede una función derivable. En cambio, en el segundo ejemplo vemos que eso no lo podemos hacer. Y vamos a ver cómo también hay ejemplos que son todavía más caóticos, donde, por ejemplo, ni siquiera existe un límite o demás cosas que vamos a ver. Bien, ¿te animás a pasarme a la próxima? Sí. Bien. Bien, lo primero que vamos a dar una definición es lo que es una singularidad aislada. C omega un conjunto en C, CA perteneciente a ese omega, y tenemos una función que va de omega sin el A en C, es decir, es una función que está definida en todo el conjunto menos en un punto puntual. Decimos que Z igual a, que ese punto A del conjunto omega, es una singularidad aislada de F, si solo si F es holomorfa en todo omega menos el A. ¿Qué quiere decir esto? Que la función F está perfectamente definida en todo omega, menos en ese punto, donde en principio no sabemos qué puede pasar.
Y lo importante de notar acá es que es un punto aislado, no es una zona densa, no es un punto de acumulación en el que la función tenga problemas, sino que localmente se comporta bien menos en un punto. Es decir, si agarramos el omega lo suficientemente chico, aislamos la singularidad de cualquier otra que pueda haber y queda solo esa aislada en un punto. De ahí el nombre. Y son las que vamos a estudiar durante esta clase. Bien, me pasas a la próxima. Bien, Adelante. está eso que dije, se estudia estas. Bien, la primera definición que vamos a hacer es que C omega 1, incluido en omega 2, conjuntos de C, es decir, omega 2 es un conjunto más grande que omega 1, F va de omega 1 en C, F es holomorfa en omega 1, y tenemos F grande, que va de omega 2 en C. Omega 2 es un conjunto que incluye omega 1 y es necesariamente más amplio. Decimos que F, perteneciente a las funciones holomorfas en omega 2, es decir, F grande es holomorfa en omega 2, decimos que es una extensión holomorfa de F, si solo si F grande es igual a F chica, en donde F chica está definida. Es decir, si evaluamos F grande, en omega 1, que es donde está definida F, ambas tienen el mismo valor. A eso le decimos una extensión holomorfa, una función que coincide en todos los puntos donde está definida, pero además está definida en un conjunto más amplio y es holomorfa en ese conjunto más amplio. Acá viene la primera proposición, teorema, que no vamos a demostrar porque pensamos que no es tan importante, y además porque la demostración está en las notas y es muy parecida a una que vamos a hacer más adelante, que es interesante porque muestra las diferencias que hay entre que algo sea holomorfa y sea derivable. Y nos dice lo siguiente: si f es una función continua en omega, y además sabemos que f es holomorfa en todos los puntos de omega, menos en uno, donde eventualmente no sabemos si es holomorfa, entonces f es holomorfa en omega. Y quiero resaltar esto porque es importante, porque antes siempre en los ejemplos que puse vimos que teníamos funciones que eran continuas en ciertos lugares y eran derivables en todos lugares menos un punto, que es lo que se parece acá. Y quiero poner, por ejemplo, el ejemplo del valor absoluto. Es una función que, si bien es continua y es derivable en todos los puntos menos en 0, es una función que tiene eso, es continua, es derivable en todos los puntos, pero hay un punto donde no lo es. Que esto vemos que para funciones complejas que sean holomorfas no puede pasar. Acá nos dice que si la función es continua y es holomorfa en todos los puntos menos en 1, entonces necesariamente en ese punto también es holomorfa. Es decir, no puede pasar como en funciones reales, que podía, por ejemplo, pasar que la función tuviese un pico, es decir, que fuese continua, derivable en todos los puntos, menos en ese pico. Acá eso no puede pasar, por lo que venimos viendo hace varias clases, que la noción de que una función sea holomorfa es bastante más potente a la proposición de que una función es derivable. Esta es la primera diferencia que vamos a ir notando entre lo que son funciones reales y complejas en este ámbito. Así que, si puedes pasar a la próxima. Sí. Bien. Entonces nos interesa estudiar, por ejemplo, el primer caso, que era, sea una función que está definida en todo omega menos un punto, ¿qué condiciones le podemos pedir a f para asegurar de que nosotros podemos elegir el valor de este punto a de alguna manera para arreglarla, para que la función quede holomorfa? Lo mismo que hacíamos con seno de x sobre x. Si elegíamos bien el valor en 0, nosotros podíamos tener una función que fuese derivable y que fuese perfectamente regular. Mientras que 1 sobre x cuadrado no había forma de arreglarla eligiendo el punto en 0. Entonces lo que estamos viendo es qué podemos pedirle a la función f para que podamos extenderla de esa manera. Es decir, bajo qué condiciones podemos asegurar que existe una extensión holomorfa de f. Es decir, que existe una función definida en un conjunto más grande que coincida con esa f chica en donde se puede evaluar.
Bien, o sea, en este caso evaluada en omega, ¿no? Una función que esté sí evaluada en todo omega, que sea holomorfa en omega, y que en todos los puntos, menos en A, donde f chica no está definida, sea igual a f chica. Bien, siguiente, por favor. Bien. Vamos con otra definición. Ya vimos que era una singularidad aislada, es decir, una singularidad que estaba sola, que la podíamos aislar de otras. Ahora vamos a definir lo que es una singularidad evitable, que es más o menos lo que veníamos hablando. Es decir, si tenemos una función que está definida en todo omega, menos un punto, decimos que f se puede extender de forma holomorfa a omega, si solo si f presenta una singularidad evitable en A. Es decir, tiene una singularidad evitable si podemos, como ya vimos, arreglar ese punto, es decir, darle un valor a ese punto para que la función sea holomorfa en todo omega. Bien, próxima. Bien, ahora sí viene la primera proposición que vamos a demostrar, que es lo que es una condición que nos da para que efectivamente podamos extender de forma holomorfa, que es lo que veníamos hablando antes. Es decir, qué condiciones le podemos pedir a f para asegurar de que podemos elegir bien ese punto para que esa función exista. Bien, entonces, sea R positivo, sea f definida en un disco de centro A y R, que va en los complejos, con f acotada en ese disco, salvo en A, ¿ok? Y que f es holomorfa en todo ese disco, salvo en A. Bajo estas condiciones, es decir, que f está acotada en ese disco sin incluir el centro, lo que decimos es que entonces existe f, una f grande, extensión holomorfa, que sí es holomorfa en todo el disco, sin necesariamente quitar el centro, y que además esa f de z coincide con f chica para todo z perteneciente en el disco sin el centro. Es decir, f es una extensión holomorfa de f chica. O sea, podemos encontrar una función que en todos los puntos que está definido f chica coincide con ella, y además también está definida en el centro de ese disco en A, de forma de que es holomorfa. Es decir, podríamos encontrar un valor de f de A para arreglar la función. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, antes de pasar a la demostración, quiero hacer de vuelta un paralelismo con R, donde eso no es necesariamente así. Si nosotros tenemos la función 1 sobre seno de x, esta es una función... no, perdón, esto no. Seno de 1 sobre x. Esta es una función que de vuelta está bien definida en todos lados, menos cuando x vale 0, porque no podemos dividir por 0. Está acotada, porque el seno siempre da valores entre menos 1 y 1. Pero podemos ver también que este límite no existe. ¿Por qué? Porque cuando tendemos a 0, la frecuencia del seno, que es lo que está dentro del seno, es cada vez más grande. Entonces empieza a oscilar cada vez más rápido y eso termina haciendo que el límite no exista. Por lo tanto, no podemos elegir un valor en 0 para arreglar esa discontinuidad, que vemos que es distinto de vuelta a lo que estamos diciendo acá, para funciones complejas, donde sí se cumple de que si está acotada, entonces podemos elegir ese valor. Y esa es de vuelta una cosa interesante de cómo las funciones holomorfas son más potentes que las derivables. Y bueno, visto esto, vamos a pasar ya a la demostración de cómo se demuestra esta proposición, que bueno, no es muy difícil tampoco. Vamos a considerar la siguiente función auxiliar g de z, tal que está definida de la siguiente manera. Z menos a cuadrado por f de z, si z es distinto de a. Recuerden que f no está definida en a, entonces no podemos evaluar esto en a. Entonces definimos 0 si z es igual a a. Bien, entonces, como f está acotada, se tiene que g es continua en el disco de AR. ¿Por qué? Porque z menos a cuadrado no es nada que haga nada raro, es un polinomio,
entonces G de Z es continua. ¿Por qué? Porque, esto es importante, casi me lo salteo. Es continua porque G de Z en 0 vale 0, y si hacemos el límite de esta expresión de acá, cuando Z tiende a, o sea, vale 0 en A, si hacemos el límite cuando Z tiende a, esto tiende a 0 con un orden cuadrático además, y f de z está acotada. Entonces 0 por acotado da 0, entonces vemos que en ese lugar donde podríamos pensar que tiene problemas de continuidad, no los tiene porque el límite es 0. De ahí sale que, bueno, que podemos deducir que G es continua en el disco. Bien, después de eso, claramente G es holomorfa en todo el disco menos A, por ser producto de funciones holomorfas, porque tanto F era holomorfa en todo el disco menos A, y esto acá es un polinomio, que también lo es, entonces el producto lo va a hacer. Bien, G es holomorfa en todo el disco menos A. Veamos ahora que G sí es holomorfa en Z igual a partir de, bueno, de la definición, ¿no?, del cociente incremental. Así que, próxima diapositiva, vamos a ver cómo se hace esto. Planteamos la definición de G' en A, para ver si es holomorfa, este límite debería existir. G de Z, como Z tiende a, Z nunca es A, está cerca pero nunca es A, cambiamos la definición de G de Z, que vale en todo punto menos A, por lo que ya vimos que era. G de A vale 0, por como lo definimos. Entonces obtenemos este límite de acá, se nos cancela este cuadrado con esto de acá abajo, llegamos a esta función de acá, y de vuelta es un caso parecido al anterior, que nos da 0, pues f de z está acotada en ese disco, entonces cuando tengamos z vamos a entrar a ese disco, y z menos a tiende a 0, esta vez con un orden lineal, pero no importa porque es 0 por acotado, es algo que sigue siendo 0, entonces G' en A existe y vale 0, entonces ahora a continuación vamos a ver cómo sigue la demostración. Bien, ya vimos que G, la función auxiliar que definimos, es holomorfa en todo el disco. Sabíamos que era en principio holomorfa en todo el disco menos A. Vimos entonces que es holomorfa en cómo es esto en todo el disco. Entonces G es representable por series de potencias en el disco, que es algo que ya vieron compañeros en clases anteriores, pero si una función es holomorfa en un conjunto, entonces en ese conjunto podemos representarlo como una serie de potencias, que no es otra cosa más que el Taylor, ¿no? En particular, si desarrollamos esta serie de potencias alrededor de z igual a, tenemos alguna información, porque ya vimos que A es el primer término en la serie de potencias, que es el valor de la función en el punto, es 0, por cómo la definimos, y también vimos que la derivada en A corresponde al coeficiente del término lineal, también vale 0, es decir, la serie de potencias empieza con A2 por un término cuadrático, entonces obtenemos lo siguiente. Ahora vemos que Gz, como dije antes, es una serie de potencias que empieza con un término cuadrático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, es factorizar el término z menos a cuadrado de los infinitos términos que hay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Factorizamos z menos a cuadrado de toda la serie infinita de cosas que hay. Y fíjense que estamos obteniendo una forma parecida a la que teníamos de g de z, que era g de z igual z menos a cuadrado por algo. Ese algo es esto que está acá, que en el caso anterior era f de z. Entonces definimos esta cosa acá como f grande de z, y entonces podemos escribir g de z igual z menos a cuadrado por f de z, con f de z, bueno, lo que está acá, ¿no? Esta otra serie de potencias que hay. En la siguiente diapositiva vamos a ver acá, y como f de z es representable por serie de potencias en A, al menos, entonces f de z es holomorfa en A. Estamos haciéndole el camino inverso. Primero, como vimos que g de z era holomorfa,
la desarrollamos como serie de potencias, y ahora vemos que esta f grande, como es desarrollable por serie de potencias, entonces pues es holomorfa. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vemos que g de z la podemos escribir como z menos a cuadrado por f grande de z, con f grande de z holomorfa en a. Ahora, también hay que recordar que por cómo nosotros definimos a g de z, también la podríamos escribir como z menos a cuadrado por f chica de z, en todos los puntos menos en a. Entonces, si tomamos un punto z distinto de a, sí podemos reescribir g de z, como la habíamos definido al principio, que esto es igual a lo que recién vimos. Entonces, como z es distinto de a, este término z menos a cuadrado es distinto de 0, entonces lo podemos cancelar de ambos lados de la ecuación, y nos queda que f de z es igual a f chica de z para todos los z distintos de a. Y como f chica era holomorfa en todos los puntos del disco, menos en el centro, f también lo es ahí. Es decir, f de z coincide con f de z en todo el disco sin el centro. Entonces, si f chica era holomorfa, f grande lo tiene que ser porque coinciden en todos los valores. Y además, ya vimos anteriormente que f grande también es holomorfa en a porque era desarrollable por serie de potencias, que era lo que necesitábamos ver. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces que f es holomorfa en todo el disco menos el centro, y por lo que vimos antes, también lo es en a. Entonces, ¿qué se deduce? Que f es holomorfa en todo el disco. Entonces, f grande, es la extensión holomorfa que estamos buscando. ¿Por qué? Porque coincide con f chica en todos los puntos distintos de donde f chica tiene problemas, y además es holomorfa en todos los puntos, incluido en donde f tenía problemas, que era en a. Encontramos f grande una extensión holomorfa de f chica. Es decir, f grande existe y quiere decir que podemos ajustar el valor de f en a para que la función sea holomorfa, y esa función que obtendríamos sería la f grande. Con esto acabaría la demostración, viendo que entonces, en resumen, si tenemos una función que está acotada, que es holomorfa en todos los puntos menos en 1, entonces sí podemos elegir un punto, el valor del punto en a, el valor funcional, para que la función ahora esté definida de manera holomorfa en todo el disco. Que está bueno, es el primer resultado importante, que lo vamos a seguir usando más adelante, pero bueno, por ahora pasamos a la próxima diapositiva. Que bueno, acá le paso la posta a mi compañero para que explique el siguiente teorema, que es bastante importante también. Bien, este teorema es fundamental para la exposición de hoy. Y bien, esto nos va a dar la pauta de si vamos a poder extender de forma holomorfa una función o no, ¿sí? Y bien, vamos en primer lugar a leer el enunciado, después voy a hacer unos comentarios y después vamos a ver la prueba. Para la prueba vamos a requerir de la proposición que demostró anteriormente Iván, ¿sí? Bien, sean un abierto omega incluido en C a un punto de omega y fue una función que está definida en todo omega menos en A, y esa función va desde ese dominio a C, ¿sí? Entonces, necesariamente se va a tener que verificar una de las siguientes tres afirmaciones, ¿sí? La primera dice, f presenta una singularidad evitable en A. Eso quiere decir que podemos extender f de forma holomorfa en A. La 2 dice que existen números, una sucesión C1 hasta C sub m, tal que el último término es distinto de 0, y esa diferencia entre la función y esa suma finita tiene una singularidad evitable en A. Es decir, acá de nuevo vamos a poder extender, pero dentro de esto que está acá, esto le vamos a poder extender de forma holomorfa al dominio. Y bien, acá decimos que f tiene un polo de orden m en A, ¿sí?
Igual vamos a trabajar después sobre el orden de los polos. Y la tercera afirmación dice que para cualquier R positivo, tal que el disco centrado en A y de radio R, que esté incluido estrictamente en omega, implica necesariamente que la función que toma como conjunto el conjunto de los puntos de acumulación del disco centrado en A y de radio R es denso en C. ¿Sí? Y bueno, gracias a este teorema es que vamos a poder caracterizar el tipo de singularidades de las funciones holomorfas. El tema es que vamos a ver que, por supuesto que esto es muy difícil de utilizar en la práctica, y vamos a ver más tarde una forma más fácil para poder determinar si se puede extender de forma holomorfa o no. Pero este es un resultado intermedio para llegar a eso que queremos. ¿De acuerdo? Bien, para demostrar esta afirmación, eh, sabemos que se tiene que cumplir, o mejor dicho, vamos a probar que se tiene que cumplir exactamente una de las tres. La estrategia de la prueba va a ser suponer que no se cumple la tercera de las afirmaciones, es decir, una afirmación sabemos que va a ser o bien verdadera o bien falsa. Entonces vamos a tener el caso en que esta afirmación es verdadera o el caso en el que es falsa. Y vamos a ver que si suponemos que esto es falso, vamos a caer en alguna de las dos afirmaciones que tenemos, en la primera o en la segunda. Bien, entonces, como dije antes, vamos a suponer que no se cumple la tercera afirmación. La tercera afirmación, si se fijan, comienza con un para todo R. Tenemos que si este disco estaba incluido en omega, entonces esta función era densa en R. La negación de esto va a ser que exista un R positivo, tal que se cumple el antecedente, es decir, que el disco esté incluido en el omega, pero que falle el consecuente, es decir, se cumple el antecedente, el disco está incluido en omega, y la función esta no es densa en C. ¿Sí? Y esto es precisamente lo que escribí acá. Existe un R positivo, tal que el disco está incluido en omega, y esa función no es densa en C. Bien, ¿qué significa que eso no es denso en C? Lo podemos pensar como que existe un W, un complejo W, existe un delta positivo, tal que para cualquier Z que esté en los puntos de acumulación del disco centrado en A y de radio R, se va a cumplir esta desigualdad de acá, que nos dice que el valor absoluto de f de z de la función menos el complejo, es decir, la distancia de cualquier punto de la función, cualquier punto porque estamos haciendo variar el z, cualquier punto de la función a ese w va a ser siempre mayor que el delta. O sea, esto nos está transmitiendo una idea de que podemos encontrar un w, digo podemos porque al principio la afirmación comienza con existe, podemos hallar un w, tal que esa función siempre esté relativamente lejos del W. ¿Sí? Eso sería más o menos la noción esta que está acá. Bien, para continuar con la prueba, lo que vamos a hacer es vamos a considerar una función g y la vamos a definir como esto que está acá, el inverso de lo que tenemos acá, es decir, f de z menos w, y sabemos que eso es distinto de 0 para todo elemento que esté en los puntos de acumulación de ese disco, dado que esto es positivo, es mayor que el delta, y el delta ya tenemos que es positivo, ¿sí? Entonces, esto no se anula nunca. Bien, entonces, como no se anula nunca y es acotada, la función va a ser holomorfa en los puntos de acumulación del disco centrado en A y de radio R. ¿De acuerdo? Bien, acá vamos a razonar un poquito más. Y bien, nosotros teníamos de acá arriba que existía ese delta que era positivo para cualquier z y se cumplía esto que estaba acá. Y bien, podemos trabajar de una forma para lograr acotar esto que está acá. ¿Sí? Y bien, y acá lo que hacemos es, acá escribí tal cual lo que está acá arriba. Y bien, lo que hice fue, apliqué inversos, lo cual invierte la desigualdad. Por eso me queda acá que es 1 sobre f de z va a ser menor cuando arriba es mayor, va a ser menor que 1 sobre q. Y bien, eh, este q en realidad debió ser el delta, si lo escribí mal, es menor que el delta. Y bien, entonces después lo que hacemos es que
1 sobre esto que está acá es la definición del g de z a la cual le tomé valor absoluto. Entonces acá lo que estoy diciendo es que g de z en valor absoluto está acotado por 1 sobre, acá de nuevo debería decir delta, y bien, el delta lo habíamos fijado, era fijo, por lo cual esta función va a estar acotada. ¿Sí? Bien, como la función es acotada en el disco, acá, bien, es acotada en los puntos de acumulación, en particular va a ser acotada en el disco, por la proposición que demostró Iván antes, G se va a poder extender de forma oleomorfa a todo el disco. ¿De acuerdo? Como es acotada, la voy a poder extender. Y bien, para lo anterior, queremos darle ahora, como decía Iván, queremos darle un valor a G de A para que esta extensión tenga sentido, ¿sí? La tenemos definida en todos los puntos menos en A, ahora queremos darle un valor en A para que la función esté bien definida. Y bueno, tenemos dos casos. O bien, podemos decir que G de A es distinto de 0, le asignamos un número distinto de 0, o bien G de A le asignamos propiamente 0, ¿sí? Y vamos a discutir entre estos dos casos. Bien, en el primer caso, lo que vamos a decir es que G de A es distinto de 0, ese va a ser nuestro supuesto. Y acá lo que vamos a hacer es recordar cómo habíamos definido G, ¿sí? Entonces, habíamos definido G como 1 sobre f de z menos w. Esto quiere decir que si yo despejo z, es decir, paso este multiplicando y este dividiendo, y después el más w, perdón, el menos w lo paso sumando, nos queda esta expresión que está acá. Y bien, y acá lo que podemos hacer es hacerle límite a la función f de z con z tendiendo a. Bien, el tema es que acabamos de reescribir el f de z a la función como esto que estaba acá. F de z no estaba definida en A, pero esto sí está definido en A. Entonces, el límite de esto va a ser el límite de esto que está acá. Acá uno tiene que tener cuidado que está viendo sobre G de A, pero nosotros habíamos supuesto en este caso que G de A era distinto de 0. ¿Sí? Y el W era un complejo, este G de A es un complejo distinto de 0, 1 sobre un complejo, me da un complejo, la suma de complejos me da complejo, y por lo tanto este límite de acá existe y es finito. ¿Sí? Entonces F está acotada en los puntos de acumulación del disco centrado en A y de radio R, entonces tiene una singularidad en F de f en A que es evitable, es decir, pudimos extender de forma holomorfa a la función. Y acá lo que hicimos en realidad es probar que se está cumpliendo la afirmación 1 del teorema 20. Es decir, en el teorema 20 lo que yo dije es, voy a suponer que esta afirmación de acá es falsa, y voy a llegar a que si esta es falsa necesariamente se va a cumplir 1 o se va a cumplir 2. Bien, ahora lo que hice es, supuse que esto era falso, supuse que el G de A era distinto de 0, entonces necesariamente se tiene que cumplir el 1, ¿sí? La afirmación 1. Ahora lo que vamos a ver es que si G de A lo tomamos igual a 0, vamos a llegar al caso 2 de la afirmación que tenemos acá. Bien. Bien, y acá tenemos el caso 2, como dije, vamos a definir en A el valor de G como 0. Entonces, vamos a poder encontrar un M mayor o igual que 1, tal que para cualquier Z en el disco centrado en A de radio R, esa función G de Z la puedo escribir como esta serie de potencias. ¿De acuerdo? Habíamos visto que G era holomorfa, por lo tanto es analítica, la puedo expresar como serie de potencias. Y bien, y acá lo que vemos es que la vamos a hacer comenzar en M, que es mayor o igual a 1, no la vamos a hacer comenzar en 0. Y en unos minutos vamos a ver por qué es eso. Y bien, y esto en realidad lo podemos también reescribir de una forma que nos quede más cómodo, y es justamente haciendo el cambio de variable para que nos comience en 0 de la serie. ¿Sí? De esa forma hago el cambio de variable y en vez de hacerla comenzar en m, la hago comenzar en 0, y ese m lo paso a sumar acá. Pero también lo paso a sumar al exponente de acá, pero lo que hice fue sacarlo de factor común. ¿Sí? Esta propiedad creo que tiene el nombre de la propiedad de los relojes de la sumatoria, por si lo quieren buscar.
Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir una función auxiliar g de 1, que va a ser exactamente todo esto que tenemos acá, es decir, la sumatoria menos el factor este. Y esa función lo que vamos a tener es que es holomorfa en el disco centrado en A y radio R, ¿sí? Y bien, y acá lo que tenemos es que la función evaluada en A es exactamente a sub m, que es distinto de 0, ¿sí? Bien, observar que si consideramos la función, eh, acá continúa la prueba, vamos a considerar una función h de z que la vamos a definir como la inversa de g de 1, evaluada en z. Entonces vamos a poder encontrar un R positivo tal que hay un disco que está incluido en nuestro disco original, el centro de A y de radio R. Vamos a encontrar un disco más chico que también está centrado en A, es decir, es concéntrico, pero que tiene un radio menor, donde esta función también va a ser holomorfa, ¿sí? Bien, entonces, vimos que la función h era holomorfa en un disco más chico que el que estamos estudiando ahora. Entonces, como es holomorfa, también va a ser analítica, podemos expresarla de nuevo como serie de potencias, vamos a poder hacer una sucesión, tal que la podemos desarrollar en A, y bien. Acá lo que tenemos es que h de A es distinto de 0, dado que B sub 0 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y bien, luego lo que podemos hacer es escribir, o mejor dicho, notar, que el f de z es h de z sobre z menos a la m más el w. Acá lo que está pasando es que en realidad estamos escribiendo varias cosas a la vez. Es decir, el h de z lo habíamos definido como 1 sobre g de 1. G de 1 lo habíamos definido como esta sumatoria que estaba acá, a la que le faltaba este producto. Entonces, acá lo paso dividiendo. Entonces, y después le estoy sumando este w que está acá, porque lo teníamos acá, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es reescribiendo la función f de hoy, utilizando funciones auxiliares, porque teníamos un problema en ese punto A. Entonces estoy usando funciones auxiliares para tratar de saltear ese obstáculo. ¿De acuerdo? Bien. Estamos acá. Bien. Y bien, entonces, h de z lo estoy dividiendo entre esto que está acá. Esto es lo mismo que h de z, lo habíamos visto que era esta serie de potencias, la escribo acá. Y esto que estaba dividiendo, lo puedo escribir como eso mismo, pero elevado a la menos m, más el w. Entonces, finalmente, si despejamos esta f de z, pasamos esto para el otro lado, nos queda que es igual a w. Entonces, quiere decir que esto de acá es exactamente w. Entonces, pudimos darle un valor y esta diferencia va a tener una singularidad evitable en z de a. Y esto es exactamente la proposición 2 del teorema 20. ¿Sí? Bueno, sí, me faltó concluir eso. Pero si se fijan, esto que está acá es exactamente esto que está acá, ¿sí? Pero vemos que esa diferencia entre la función y esa serie de potencias, que es, en realidad es una serie finita, tiene una singularidad evitable en ese punto, ¿sí? Y acá Perfecto. concluye esta parte de la prueba. ¿Sí? No sé si alguien quería comentar algo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, la verdad que es clarísima. No, no, Adelante. yo sé que esta prueba no es fácil de entender, chiquilines, así que les acompaño. Ujú. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a ver ahora el teorema 21, que este es en realidad, diría yo, el objetivo de la clase, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo hasta el momento fue ver cómo podemos formalizar las nociones estas de extender una función de forma holomorfa, pero en realidad no tenemos una forma concreta, o mejor dicho, una forma sencilla para poder clasificarla, ¿sí?
Y acá con este teorema 21, en realidad, lo que nos dice es, alcanza con evaluar un límite para determinar el tipo de singularidad que vamos a tener. ¿Sí? Recuerden que una singularidad es evitable cuando justamente podemos extender la función de forma holoomorfa a todo el omega. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema 21, que para la prueba de este teorema nos vamos a basar en el teorema anterior, este teorema 21 lo que dice es que si tenemos una función que es holomorfa en todo el dominio omega, menos en un punto, es decir, la singularidad aislada en A, y ese A pertenece al omega, consideramos este límite, es decir, el límite cuando z tiende a de la función f de z, z evaluado en A es un punto problemático, no lo tenemos definido, y acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Si calculamos el límite, este que está acá, y nos da un número que es complejo, es un número finito, existe el límite, es un número finito, sí, solo sí, vamos a decir que f tiene una singularidad evitable en A. Es decir, calculamos el límite, nos da un complejo, entonces automáticamente decimos la función se va a poder extender de forma holoomorfa a todo el dominio. En el caso 2, si cuando calculamos el límite nos queda que no exista, entonces la función va a tener una singularidad esencial en ese punto. ¿Sí? Y en el tercer caso, vamos a decir que si el límite, el anterior, el de siempre, si calculamos ese límite y nos da infinito, vamos a decir que la función tiene un polo en A, y después vamos a hablar un poquito más sobre el orden de ese polo. ¿Sí? Y bueno, y observar que esta clasificación contempla todas las posibilidades del límite, ¿verdad? Está el caso en que no exista el límite, o que exista y te da un número, o que te da infinito, ¿verdad? Están... Un comentario al respecto. Como ven, ya se contemplan los tres casos, o sea que alcanza con calcular ese límite con z tendiendo a de f de z, y ya se sabe cuál de los tres. Y por otro lado, algo que cabe como en evidencia es que cuando se da el caso 1, la singularidad es evitable y además uno debe redefinir f de a igual a L, el límite, de manera que ahí de esa forma queda holomorfa. Otra cosa muy curiosa que puede ser bueno que busquen algún ejemplo del caso 2 de singularidad esencial, que se dan cuenta que es bastante extraño, es muy loco, ¿no? Porque a medida que uno se aproxima a una bola chiquita en el entorno de A, se visitan todos los puntos del plano complejo. O sea que si uno mira las imágenes en el entorno de A, es denso en todo el plano complejo. Eso puede estar bueno que piensen ejemplos de funciones donde el límite no existe y por ende se visite todo el plano complejo de manera densa en un entorno chiquito del punto A. Bueno, ahora dejo que sigan para ver cómo analizar los polos, que es el caso 3, bien interesante también. Gracias. Bien, Pablo ya se estuvo adelantando un poco a lo que sigue. Bien, vamos a ver ahora la demostración de este teorema. Y bien, de nuevo, acá lo que vamos a hacer es, tenemos tres afirmaciones, y lo que vamos a tener que demostrar son tres, sí, solo sí, vamos a tener que demostrar tres directos y recíprocos. ¿Sí? Comenzamos por el primero, es decir, que si el límite es un complejo, sí, solo sí, f tiene una singularidad evitable. Bien, comenzamos probando el recíproco. Es decir, el recíproco es, si f tiene una singularidad evitable en A, entonces el límite existe, es finito, y es un número, ¿verdad? Un número complejo. Entonces, si f tiene una singularidad evitable en A, entonces existe una función más grande en el sentido de que es una extensión holoomorfa en todo el omega, tal que esa función restricta al omega menos el punto va a ser igual a la f chica. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando z tiende a de f de z, donde a no está definida, puedo aplicar que son iguales es decir, son iguales en todos los puntos del omega chico, el omega sin el a, pero que en el a puedo tomar el valor de la grande. ¿Sí? Entonces ahí directamente digo, bien, este límite vale lo mismo que f en a. ¿Sí? Y bueno, y esto es un número, porque justamente f era holoomorfa en todo el omega. Y después, el directo es que si L
es un número complejo, entonces tiene una singularidad evitable, se desprende de forma inmediata de la proposición que demostró Iván hoy. Bien, para la parte 2 lo que nos dice es, de nuevo vamos a comenzar demostrando el recíproco, lo que nos dice es que si tiene una singularidad esencial en A, que tenga una singularidad esencial quiere decir que la diferencia de la función menos una serie finita presentaba una singularidad evitable. No, perdón, me estoy confundiendo. Bien. Era esta de acá, es la de los polos, perdón. Perdón, me confundí. Acá. Entonces, vamos a ver que si f tiene una singularidad esencial en A, entonces L, el límite, no existe. Bien, si f tiene una singularidad evitable en A, entonces, no, perdón, es este, disculpen. Si f tiene una singularidad esencial en A, entonces la imagen a través de f del conjunto de los puntos de acumulación del disco centrado en A y de radio R es denso en C, es decir, es la tercera afirmación del teorema 20 que vimos hoy, para cualquier radio con ese disco, el disco centrado en A y de radio R, estrictamente incluido en el omega. Entonces, el límite no existe. Para el directo es que si no existe el límite, entonces f tiene una singularidad esencial en A. Lo que nos queda es que si tiene la singularidad evitable, no, perdón. No, estaba bien, era esto, sí. Si f tiene una singularidad evitable en z igual a, entonces ese límite existe y es finito. Por otro lado, si el límite es infinito, quiere decir que la función presenta un polo. Por descarte, la función tiene que tener una singularidad esencial en dicho punto. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es la tercera parte, que se refiere al caso de los polos. Y bien, de nuevo vamos a comenzar viendo que si tiene un polo, entonces el límite es infinito y después vamos a mostrar el recíproco. Si f tiene un polo en A, en A, entonces sabemos que existen una secuencia finita de números, C sub 1 hasta C sub m, cuyo último término de esa sucesión finita es distinto de cero, tal es que esto que está acá tiene una singularidad evitable en A. Luego, lo que podemos hacer es que si queremos calcular el límite de esto, va a ser igual al límite de esto. ¿Sí? Entonces lo paso para el otro lado, y el límite de esto, si se fijan cuando evalúo z, tendiendo en números muy próximos a A, esto se va a infinito, porque acá lo que está pasando es que eventualmente los primeros c sub m menos 1, números de la sucesión finita podrían ser 0 y se anularía todo. Pero acá lo que tenemos por hipótesis es que el último término de la sucesión, ese por lo menos tiene que ser distinto de 0. Es decir, este es un número finito. Entonces, el último necesariamente va a ser distinto de 0, y cuando lo estoy evaluando en z tendiendo a A, eso necesariamente me da infinito. ¿Sí? Y ahí mostramos el recíproco. Para el directo es que si el límite es infinito, entonces f presenta un polo en A, y bueno, es un argumento parecido a lo que vemos en 2, que es que como el límite es infinito, el límite existe y no es un complejo, luego f tiene que tener un polo en A. Sí, es medio como un argumento por descarte que vimos en la parte del ítem anterior. Bien. Bien, Ahora, acá vuelvo yo. Bien, un poco repasando lo que hizo Pablo en el teorema 20, es decir, que todas las singularidades se pueden clasificar en tres tipos, que bueno, son las evitables, los polos y las esenciales. Y después en el teorema 21, que fue el último que dio, vio como no es necesario recurrir a la definición, sino que simplemente con el límite ya alcanza para ver de qué tipo es. Y acá, como último resultado teórico, vamos a ver un poco más de los polos, porque el polo, además de una singularidad ser un polo, tiene un orden, es decir, como qué tan arraigado está esa singularidad, qué tan difícil de quitar es, y eso tiene que ver con el orden del polo. Entonces, que bueno, era ese m que aparecía, ¿no?, en la serie de coeficientes esa que había. Entonces, vamos a ver la proposición 12, que nos dice
sea A perteneciente a omega, F que está definida en todo omega menos ese punto, y además es holomorfa ahí. Si F tiene un polo de orden M en ese punto A, entonces existe un R mayor a 0, y entonces un disco centrado en A con ese radio, y H una función holomorfa en todo omega, incluyendo el punto A, tal es que f de z la podemos escribir como h de z dividido z menos a a la m. ¿Esto qué quiere decir? Una forma capaz más intuitiva de verlo es como lo voy a poner acá, y es que f por z menos a la m es una función holomorfa. ¿Qué quiere decir? Que f tiene un polo de orden m, entonces si multiplicamos por esto, que es un 0 en a, que tenga la suficiente potencia, es decir, que tenga un coeficiente del mismo orden que el polo, entonces multiplicar por esto remueve el polo. Es como que pensar que los polos siempre son de la forma de z menos a la m. Siempre es algo que está dividiendo, que es lo que introduce el polo en la función. Y bueno, entonces subiendo un poco más de lo que hizo la proposición, dice además que h de z es no nula en ese disco que definimos, donde está definida. Y entonces ahora en la siguiente diapositiva vamos a pasar a la demostración, que es bastante sencilla, pero está bueno verla. Bien, primero, como f tiene un polo de orden m en z, entonces la función g de z, que la definimos como f de z, menos la suma esta de coeficientes con z menos a la k en el denominador, existen ciertos c sub k que hacen que esta suma remueva los polos en f, ¿no? Una cosa curiosa para notar es que si f de z es holomorfa, esta de acá, entonces nosotros podemos escribir f de z como una suma de potencias desde n igual 0 hasta infinito, ¿no? De z menos a la n, ¿no? Y fíjense que lo que nos dice acá es que si esta función tiene un polo, es como que además esa serie de potencias, si ven, tiene coeficientes negativos, porque esto no es más que decir z menos a la menos k. Es decir, como que está tomando, además de todos los valores positivos, que eran polinomios, ahora está tomando valores negativos. Eso es una cosa que es interesante, tiene que ver mucho con las series de Lorentz, que creo que es un tema que se va a dar más adelante. Pero no, para notar nada más que los polos, al final, una forma de verlo es eso, que son singularidades que las introducen estos términos. Bien, siguiendo con la demostración. Bueno, vemos que tiene una singularidad evitable en A, es decir, a F le removimos los polos con estos términos de acá, entonces G se extiende a una función holomorfa y llamaremos G a la extensión holomorfa de G. G grande, ¿no? Después, reescribiendo, despejando acá, ¿no? Pasando esta suma para el lado de acá, tenemos que f de z la podemos escribir como la extensión holomorfa de G, más esta suma, ¿no? Y acá lo que hice, bueno, son cuentas, ¿no? Es extender esta suma, ¿no? Con todos los coeficientes, todo. Y además hicimos como la suma de fracciones, ¿no? Denominador común, para que aparezca el g de z, acá, ¿no? Y bueno, es hacer cuentas esto, ahora en la siguiente diapositiva. Vemos que tiene esta forma, la serie esta. Bien, y entonces, si ahora tomamos h de z como todo lo que está arriba, todo lo que está en el numerador, vemos que llegamos a lo que queríamos prácticamente, que era decir que f de z era h de z, una función holomorfa, dividida un 0 con potencia m, ¿no? Entonces, es lo que hice acá. Sea h de z, todo eso de ahí arriba, como h de a es distinto de 0, ¿por qué? Porque h de a, podemos evaluarlo, se nos van todos los términos estos, ¿no? Se nos va este,
y solo nos queda el CM, que por definición, si se acuerdan de los teoremas anteriores, el CM era distinto de 0, al menos el de orden máximo era distinto de 0, entonces H de A es, es distinto de 0. Entonces, tenemos probada la proposición. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que nos faltaba probar es que H de Z era distinto de 0 en algún disco centrado en A. Y esto sale inmediato. ¿Por qué? Porque si H de A es distinto de 0, entonces por conservación del signo, como H de A es continua, como H de Z es continua, existe un R mayor a 0, tal que H de Z es mayor a 0 para todo Z perteneciente a ese disco, ¿no? Por la conservación del signo SM. Ahí van un detallecito, Sí. sería el módulo, ¿verdad? Porque el Sí, módulo claro. es una función continua y justamente cuando el módulo es positivo, en Sí, algún entorno va a ser positivo. es verdad, claro, para considerar que sea positivo. Porque en números complejos no hay un orden, no se puede decir un complejo mayor que 0. ¿No? Claro, sí, es verdad, tenés razón. Ahí lo puse así nomás, pero en realidad, claro, sí, el módulo, ¿no? Muy bien. Sí, está clarísimo. Bien, Gracias. entonces ahora, está bueno, con esto demostramos este teorema, y ahora como una observación derivada a partir de este teorema, en la próxima diapositiva, vamos a ver, de lo anterior deducimos entonces que si f de z lo multiplicamos por un 0 de potencia n, reescribiendo f de z como vimos que se podía si tenía un polo de orden m, vemos que este límite lo podemos calcular fácilmente viendo n y m. Si n es igual a m, se nos cancelan estos dos términos y nos queda entonces el límite cuando z tiende a de h de z. Ahora, h de z continua, entonces ese límite nos da h de a, que ya vimos que era distinto a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el límite nos da un valor distinto de 0, quiere decir que n es igual a m. Quiere decir que con este n que pusimos acá, le pegamos al orden del polo. ¿Por qué? Porque es el mismo orden del polo, hace que se cancelen y nos da este límite. Si por el contrario, si nos pasamos de potencia con el n, si el n es más grande que el m, este término va a ser más potente cuando tienda a 0 que este que está en el denominador, ¿no? O sea, este de acá le va a ganar a este. Entonces este va a ir más rápido a 0. Entonces si n es mayor a n, el límite da 0. Y por el contrario, si n no tiene la potencia suficiente, es decir, n es más chico que m, el término en el denominador le va a ganar cuando tienda a 0, entonces el límite va a ser infinito. Entonces, con esto vemos que si sabemos que si una función tiene un polo de orden m, o sea, ese m desconocido es lo que nos interesa saber, porque por el teorema 21 ya vimos que si el límite da infinito, entonces tiene un polo. Y si ahora además queremos saber el orden del polo, lo que podemos hacer es esto, es multiplicar por este 0 y ir variando ese n, esa potencia, hasta que el límite nos dé un resultado complejo distinto de 0. En dicho caso, habremos encontrado, ¿no?, el orden del polo y ya tendríamos clasificada así al 100% esa singularidad. Con todo esto ya tenemos las herramientas para clasificar las singularidades, es decir, ver si es esencial, si es un polo y de qué orden es, o si es evitable y qué valor hay que usar para redefinirla. Ahora a continuación tenemos unos 6 ejemplos que son bastante cortos, pero está bueno porque al final hicimos todo esto para poder llegar a clasificar las funciones. Yo voy a dar los primeros 3 ejemplos y después Pablo va a dar otros 3 ejemplos, siempre y cuando nos dé el tiempo, ¿no? Y entonces la primera es la siguiente. Tenemos una función f que está definida en todos los puntos menos el 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Sabemos que f es holomorfa en todos los puntos distintos de 0, porque es una división de funciones holomorfas. Entonces vamos a calcular el límite para ver qué tipo de singularidad tiene en 0. Ahora, bien, como vemos, el único punto distinguido es el 0, no hay otro problema. Hacemos el límite con z tendiendo a 0,
Acá lo que hacemos no es más que podemos hacer un desarrollo Taylor de z, como z más 1, se nos cancela el -1 con el 1, nos queda z entre z, este límite da 1, es un límite perteneciente a los complejos, entonces deducimos que como es el límite finito, la singularidad es una singularidad evitable, en z igual 0, y como vemos a continuación en la siguiente diapositiva, tomando el límite ese que daba 1, podemos redefinir la función, es decir, darle un valor en z igual 0 que antes, para que esta función ahora sí continúa todo en ese conjunto, en todos los complejos, ¿no? Y bueno, veamos además que también es holomorfa, para probar, para hacerlo a mano y comprobar que efectivamente los teoremas sí eso no mentían y que esta función es holomorfa. Bueno, ¿qué hacemos? Calculamos el límite. ¿Cómo? Por la definición. F de z lo cambiamos por la forma de acá, porque z nunca es 0. F de 0 lo cambiamos por 1, que era como estaba definido. Nos queda esto. Acá simplemente hacemos cuentas, pasamos este z para acá. Acá lo que hacemos es aplicar L'Hopital, es decir, derivamos arriba y abajo. Y después de vuelta aplicamos un desarrollo Taylor de a a la z, nuevamente se nos cancela el término independiente, y el límite nos da 1/2, que es el valor de f' en 0. Y vemos que es holomorfa porque el límite efectivamente existe. Vamos a ver otro ejemplo ahora, que la función, este es un ejemplo interesante por una cosa que vamos a ver, tangente de z, que vamos a ver dónde no está definida. Bien, acá nos preguntan si se puede aplicar L'Hopital en C. Se puede, sí. Yo no tengo claro si esto lo demostramos ya o no, no me acuerdo, pero bueno, en todo caso también se podría llegar a ese límite por otra parte, usando algún Igual un comentario, y es que en las notas de Juliana, antes de tratar el tema de singularidades, está la prueba de que el L'Hopital sí se puede aplicar, ¿sí? Está mostrado incluso con ejemplos y está la demostración hecha por ella en las notas, ¿de acuerdo? Sí, está bien. De hecho, uno lo puede probar de manera similar a cálculo de una variable. Tiene f de z dividido g de z, el límite con z teniendo a 0, por ejemplo, que hay una indeterminación de tipo 0 sobre 0, y uno pone restando f de a dividido z, y en el otro g de a dividido z, y queda directamente las derivadas. O sea, es un razonamiento equivalente al de funciones de una variable. Pero está bueno lo que comentaban, que lo pueden ver también en la grabación de Julián. Muy bien. Bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo tangente de z, igual que en los reales, no es más que seno de z sobre coseno de z. Coseno, y bueno, esto no lo podemos definir cuando el denominador es 0, es decir, cuando coseno de z es 0, que coseno de z se anula, igual que en los reales, en lo que son pi sobre 2 más kpi, es decir, bueno, está en ángulos de 90, ¿no? O menos 90. Esos son los puntos problemáticos. Entonces, ya sabemos dónde se anula. Vemos que son singularidades aisladas porque están una separada de otra, perfectamente la podemos aislar. Vamos a estudiar ahora el límite en la siguiente diapositiva. Vamos viendo el modus operandi también, ¿no? Que es ver dónde no está definida la función, calcular el límite y ver qué nos da. Acá calculamos el límite de tangente de z. Esto nos da infinito. Esto es una cosa curiosa porque, ¿por qué nos da infinito? Bueno, porque seno de z, cuando tendamos a esto va a tender a 1, no hay problema, pero coseno de z va a tender a 0 y este límite va a dar infinito. Y esto es importante porque la definición de singularidad esencial decía que era esencial si el límite no existía. Si uno pensase esto como un límite de R, este límite no existe, porque si nos acercamos por derecha, por la derecha, la tangente es algo así, ¿no? Así. Si nos acercamos por la derecha, el límite da menos infinito. Si nos acercamos por la izquierda, el límite da más infinito y no existiría. Sin embargo, en C solo existe un infinito
y por eso, bueno, este límite sí existe y de infinito. Entonces, ¿qué vimos? El límite es infinito, entonces tiene un polo. ¿De qué orden es? Es lo que sigue ahora. Bueno, vamos a probar, por ejemplo, probar con un orden, lo primero que deberíamos hacer, probar con un orden lineal, es decir, multiplicamos por un 0 puesto en ese polo. Acá, para calcular este límite, bueno, reemplazamos tangente por seno entre coseno, nos queda una indeterminación 0 entre 0, y nuevamente aplicamos L'Hopital para llegar a que este resultado es menos 1. Entonces, es un límite que es finito y es distinto de 0, entonces le invocamos con la potencia de este término, que era 1, entonces el polo es simple, se llama, significa que es de orden 1, es decir, multiplicando por ese 0, lo podemos remover al polo. Vamos a un tercer ejemplo, ahora. Este tercer ejemplo es un poco curioso. Tenemos esta función de acá. Nosotros sabemos que esta función se anula en los ceros del denominador, que son 4, porque es un polinomio de orden 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque está bravo calcular los ceros de esto. Vamos a aprovechar que son una suma todos de potencias, entonces vamos a usar la vieja y querida suma geométrica para ver en la siguiente diapositiva como la suma de las primeras n potencias, que es lo que tenemos acá, la podemos escribir de esta forma más compacta, sustituyendo en la siguiente diapositiva, obtenemos, bueno, simplemente sustituimos n por 4, que es lo que tenemos acá, ¿no? Hasta 4, sustituimos lo que nos da en la ecuación y tenemos esto de acá. Fíjense que esto de acá, ahora el denominador se anula en 5 lugares, cuando originalmente se anulaba solo en 4. ¿Qué pasa? Metimos una raíz extra en el camino que no corresponde. Tampoco es mucho problema, ¿por qué? Porque podemos ver que esa raíz extra fácilmente, a ojo, vemos que es 1, 1 es raíz del denominador, aunque en el original no era raíz 1, porque si ponemos 1 acá nos da 5. Pero como vemos, no pasa nada porque esa raíz que podríamos factorizar, ese z menos 1 que podríamos sacar en el denominador, se nos cancela con el del numerador, y como vemos en la siguiente diapositiva, entonces lo que nos termina quedando es que las raíces del denominador no son más que las raíces quintas de la unidad, sin tener en cuenta el 1, que como ya vimos no era una raíz. Es decir, tenemos 4 raíces, que son raíces quintas de la unidad, y vemos entonces que el denominador se anula en 4 lugares, ¿no? Que están distribuidos en la circunferencia unidad. Y están aislados cada uno, no hay ninguno que esté al lado del otro ni nada, todos los podemos separar de buena manera, y todos parecieran tener la misma naturaleza. Vamos a tomar el límite ahora en la siguiente diapositiva, como ya vimos que hay que hacer siempre. Y vemos que el límite da infinito, porque todos los términos van a tender a un número finito, menos el término al que nos estemos acercando, que va a tender a 0. El límite va a dar infinito, por lo tanto tiene un polo. ¿De qué orden es el polo? Bueno, hay 4 polos, y ya deberíamos tener como la intuición para ver de que cada polo es simple, porque corresponde a una raíz que está multiplicando en el denominador, lo cual vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo, si multiplicamos por z menos zk, zk es cualquiera de los polos, vemos que se nos cancela con al menos uno de los que están en el denominador, y el límite que nos queda es un límite finito que además es distinto de 0, porque los zk son distintos de 0, y vemos que esto al final es simplemente tomar un límite, que lo podemos calcular, y nos da un número finito complejo. Entonces le invocamos al orden del polo, era un orden simple, efectivamente, y con eso vemos que esto lo hicimos para cualquier zk, entonces todos los polos son del mismo orden, y acá ya vamos viendo cómo es la naturaleza de los polos, de que muchas veces cuando tenemos funciones racionales, es decir, que son cociente polinomios, los polos están asociados, ¿no?, con los monomios que hay en el denominador,
y el orden de ese polo es la potencia de ese monomio, ¿no? Como acá todos son simples, todos tienen potencia 1, todos son polos de orden 1. Y ahora, bueno, para seguir viendo los otros ejemplos, donde aparecen, por ejemplo, las singularidades esenciales, le cedo nuevamente la palabra a Pablo para que continúe y muestre, bueno, el resto de los ejemplos que también son muy interesantes. Bien, ahora vamos a estudiar las singularidades de esta función que tenemos acá. Claramente la función no está definida en z igual 0, porque ahí se anula el denominador del exponente. Y bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar el límite de esta función cuando z tiende a 0. ¿Sí? Y bien, acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Esto es más o menos lo que hacíamos en cálculo 2, cuando nos acercamos por distintos valores y nos daba que el límite dependía del valor, o lo mismo en cálculo 1, cuando nos acercábamos por derecha o por izquierda y veíamos que nos daba distintos valores, por lo tanto concluíamos que el límite no existía. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos calcular este límite que está acá y decimos, bien, el i lo tomo igual a 0, no me importa. ¿Sí? Yo me estoy aproximando cuando x e y tienden los dos a 0, digo, el i lo tomo cuando vale 0, y lo que hago es tender únicamente el x a 0. ¿Sí? Y acá lo que vamos a ver es que si me aproximo por izquierda o por derecha, porque este x es un número real, si me aproximo por izquierda o por derecha, me va a dar distintos valores y por lo tanto el límite no va a existir. Bien, si me acerco por derecha, acá lo que tenemos es que podemos reescribir este x que está acá como todo esto dividido 1 sobre x, que fue lo que escribí acá. Y bien, y acá lo que vemos es que cuando el x tiende a 0, esto me da infinito, y esto que está acá arriba me da 1 sobre 0 infinito, al infinito me da infinito, entonces tengo una indeterminación de infinito sobre infinito. Acá lo que aplico es L'Hopital. Este es un límite real, o sea, es el L'Hopital que ya conocen de cálculo 1. Y bien, y acá lo que hago es, derivo tanto el numerador como el denominador, me da esto, no hay mucho más que decir. Y acá lo que vemos es que se cancelan los denominadores, x cuadrado, se cancelan, y también se cancela el menos 1 que multiplica ambos, el numerador y el denominador. Y ahora simplemente tenemos que evaluar este límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y bien, como dije antes, 1 sobre x tendiendo a 0 me da infinito, e elevado a infinito tiende a infinito. Y si consideramos ahora el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, lo que tenemos es que lo que pasa acá es que 1 sobre 0, eso me viene a dar menos infinito, ¿sí? Es distinto al caso de hoy que era más infinito, y e elevado a la menos infinito me da 0. 0 multiplicado por 0 da directamente 0. Entonces acá lo que vemos es que si me acerco por izquierda, el límite me da 0, y si me acerco por derecha del 0, me da infinito. Por lo tanto, el límite no existe. ¿De acuerdo? Esto es básicamente un ejercicio de cálculo 1. Bien, ahora vamos a estudiar las singularidades de esta función que está acá. Y bien, de nuevo, ¿cuál es el punto problemático? El punto problemático es z igual 0. Lo que vamos a hacer es estudiar el límite cuando z tiende a 0. Y bien, acá agarro el límite, lo calculo cuando z tiende a 0. Y bien, fácilmente acá lo que podemos ver es que el numerador me tiende a 0 y el denominador también. Aplico el L'Hopital de nuevo. Y ahí lo que hago es que se me va este término constante. La derivada de e a la z me queda e a la z. Y acá me queda que es 6 por z a la 5, es decir, bajé el exponente y lo pasé multiplicando y le bajé 1 al exponente que está multiplicando. Y bien, ya sabemos que la exponencial tiene mayor orden que el polinomio. No, perdón, porque le estoy hablando en 0. Acá lo que nos queda es e a la 0, que es 1, dividido esto que tiende a infinito, esto que tiende a 0, me da todo ese límite infinito. ¿Sí? Entonces acá tenemos un polo, y lo que estaría bueno es ver cuál es el orden del polo de esta singularidad.
Y bien, para determinar el orden, lo que hacemos es lo anterior, vamos que va a existir y es finito, ¿sí? Entonces, acá lo que hice es agarré la función, la multipliqué por z menos el punto problemático, eso lo elevo a la 5, y acá lo que nos queda es que z a la 5 por f de z es lo mismo que, acá lo que pasa es que se nos cancelan los denominadores, perdón, se me cancela este que está multiplicando con este denominador, y me queda que estos dos son z, el numerador lo dejé constante, y acá lo que veo es que podemos aplicar acá L'Hopital, o podemos aplicar a algún Taylor, y vemos que lo de arriba es equivalente con z, y abajo también. Entonces, todo esto, cuando z tiende a 0, es equivalente a 1, entonces es lo mismo que hacer el límite constante 1. Y finalmente el límite nos da 1, que es un complejo, por lo tanto, esta función presenta un polo en z igual 0, y el orden de ese polo en z igual 0 es 5, porque alcanzaba con multiplicarlo con z a la 5. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver un último ejemplo, que es de nuevo con la función trigonométrica seno. Acá lo que tenemos es que los puntos problemáticos de acá van a ser, bien, acá veo que me faltó, no, en realidad no me faltó porque está contemplado acá. Los puntos problemáticos son cuando se anula el denominador, que se va a anular cuando o se anula este z o se anula el seno de z, ¿sí? El tema es que este seno se anula en 0 o en los múltiplos de eso, y ambos se están anulando en 0, entonces alcanza con estudiar cuando se anula el seno, ¿sí? El caso de cuando se anula este z a la 2021 está contemplado acá. Y bien, lo que vamos a hacer entonces es estudiar el límite en esos puntos problemáticos, que son los puntos pi por k, tales que k es un entero. Y bien, acá lo que hacemos es, como dije, vamos a estudiar el límite de la función cuando z tiende a pi por k. Y bien, acá lo que vemos es que el numerador es e elevado a la pi por k, o sea, es un número al que le restamos 1, lo de arriba es un número distinto de 0, y lo que está abajo tiende a 0. Por lo tanto, el límite es infinito, y acá también estamos en presencia de polios. ¿Cuáles números van a ser polios? Todos estos van a ser polios. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esos polios. Bien, acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer un desarrollo de Taylor de la función seno en z. Los desarrollos de Taylor valen como en cálculo 1, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero el desarrollo de Taylor de la función seno solo nos sobrevivían los términos impares, ¿sí? Los términos de orden impar de la sucesión. Entonces, lo que dije es, bien, vamos a sacar de factor común el término, el primero de ellos, z menos pi por k, el primero de ellos, y vamos a multiplicarlos por el resto de toda la serie infinita, donde ese phi de z es 1, porque este es el primer término impar, el segundo va a ser el término cúbico, ¿sí? Después el término quíntico, y todo así. Y bueno, lo que vemos es que phi de z es 1 más algo, ¿sí? No es 0, no hay negativos, no hay nada raro. Y bueno, y lo que vemos es que phi evaluado en esos puntos nos van a dar exactamente 1, porque lo que nos sobrevive es esto. Los demás van a tener de factor a z menos pi de k y se van a anular, entonces lo único que nos va a sobrevivir es ese 1, ¿sí? Bien, y acá calculamos el límite. El límite es, de nuevo, estamos estudiando los polios, entonces estoy multiplicando la función por este factor que tiene orden 1, por lo tanto voy a probar con un polio de orden 1, donde z menos pi de k porque estoy haciendo tender el límite a pi de k, y bien, acá reemplazo lo anterior. Acá lo que tengo que tener en cuenta es que esto es de la función, el 2021 es de la función, pero todo esto es el desarrollo de Taylor
que había puesto hoy para reemplazar a la función seno, ¿sí? Que lo puedo hacer porque está multiplicando. Y además estoy multiplicando por esto, que es el polo que le estoy multiplicando. Y ven, y acá si hacemos las cuentas, lo que vemos es que el polo que estoy multiplicando se cancela con el desarrollo de Taylor. Esto que estaba acá, vimos que daba exactamente 1. Y bueno, lo que está acá arriba era e elevado a la pi por k menos 1, que es un número distinto de 0, no hay ningún problema. Z a la 2021 me da pi por k. Y este lo estoy multiplicando por 1, perdón, por menos 1 elevado a la k. Y esto lo que nos está dando es un número complejo, ¿sí? O sea, depende del k porque le estoy evaluando el límite para cada k, ¿sí? Pero el límite existe para cada uno de esos k. Es decir, para cada punto, para cada k que yo me tomo, voy a tener este resultado que es un complejo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tienen cada uno de los z igual a pi por k, tienen orden 1, y, y ta. Y acá terminaría lo que habíamos preparado para la clase. Bien, Pablo, Sí, en el ejemplo que prepararon, donde, en el último, ¿no? El ejemplo 6, sí, con z igual a pi k, con k distinto de 0, está claro, ese razonamiento resulta y ya está el orden 1, ¿no? Ahora, sí. cuando k vale 0, tienen z igual 0 y aparece el 2021 en el exponente, en el denominador. Si no me equivoco, en ese caso queda 2022 el orden del Claro, polo, sí, ¿no? ahí, Oh, perdón, Sí, 2022, 2022. ¿no? sí, 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 tenés razón. Ese punto problemático, que es el punto z igual a 0, sí, ese es distinto, no me di cuenta. Disculpa. Bien, me gustó el ejemplo 2021. Resulta el orden del polo en z igual 0, que es justo el año. Sí, sí, fue por eso que lo elegí. Bueno, la verdad que me encantó la presentación. Aparte, sobre todo, además de todo lo que es la dosis de teórico, que quedó contundente, y un método para poder determinar cada uno de los 3 casos de singularidad, metieron 6 ejemplos que están buenísimos, porque creo que deja a todos claro cómo proceder, y la verdad que completísimo. Les agradezco mucho. Ahora entonces entramos de vacaciones motivados, con mayores elementos. Y bueno, quienes quieren pueden tomar vacaciones. La semana que viene no va a haber clases, o también pueden repasar. Yo me voy a ocupar de subir los materiales. Si gustan, me pueden hacer llegar por el medio de WhatsApp o por correo, como quieran, este material. Sí, ahora Les te lo comento. mandamos. Perfecto. Y les comento para los que siguen en presentaciones, que está muy bien esta práctica de documentación en LaTeX, que la verdad es algo muy útil en matemática para comunicar matemática. Así que también es algo a valorar también en esta presentación, que prepararon todo muy ordenadito en LaTeX. Así que bueno, la verdad que estuvo muy completo y ahora intenso también, como para que pensar y seguir meditando sobre estos temas. Ya ven que todo lo que fue preliminar, que las analíticas y las holomorfas coinciden, realmente era de necesidad, porque uno de los teoremas se usó fuertemente. Así que vino bien el hecho de revisar antes que las analíticas y holomorfas coinciden, y recuerden también que trabajamos con integrales allí, que se precisaron para probar esa coincidencia. O sea que el orden no está hecho a propósito, sino que tenía una lógica constructiva. ¿Sí? Bueno, así que Pablo, Iván, muchísimas gracias, y entonces quedamos por aquí. Que tengan muy buenas vacaciones y que pasen muy bien. Gracias. Nos vemos. Bueno, un gusto, Nos espero vemos. que haya sido del agrado de